Pues para mí, danza inclusiva es el movimiento espontáneo y auténtico de cada persona. Es como leerlo, verlo, sentirlo y crear de allí una sinergia, una coreografía que hagamos de forma conjunta. Es quizá esa parte, lo que yo he ido un poco viendo que puede ser la danza inclusiva. Es eso, para mí es como el movimiento auténtico de la persona y es como danzar con ese movimiento auténtico y crear, desde ahí crear. A ver, la formación que hemos tenido en Psicoballet, lo más interesante es que esto desde la vivencia práctica, desde la experiencia. Y a partir de ahí, pues íbamos viendo qué cosas podríamos hacer luego en nuestros propios centros. Entonces, primero la formación, una característica importante que tenía era que lo vivíamos en nuestro cuerpo, es decir, nosotros vivíamos esa formación en Psicoballet en nosotros. Y a partir de esas actividades, esas sesiones que hemos hecho con ellas, pues luego lo transmitíamos a lo que es al usuario. Y quizá la parte más importante fue ella, cuando desde la formación propia acogieron a usuarios nuestros del centro y junto con ellos y las personas que nos formábamos, pues hacíamos como si dijéramos un conjunto. Y entonces a la par que nos formábamos nosotros, nuestros propios usuarios tuvieron experiencias con las otras entidades también. Un poco fue la que más, parte más importante. Y luego al final del todo, pues lo que es la parte más teórica, por decirlo de alguna forma, donde nos explicaban un poquito pues la importancia de tener formación pues un poco entre el mundo de la terapia, ¿no? Tener un poco de formación en el mundo de la terapia, porque en ocasiones cuando hacemos este tipo de trabajo, pues nos pueden aparecer momentos de conflictos emocionales que de alguna forma pues tienes que sobrellevar, que tienes que lidiar, tienes que contener. Y luego, pues bueno, la parte más artística, que puede venir de por muchos lados, tanto desde la danza, desde la música, desde el teatro, y todo eso pues puede ser un extra pues para que la persona que dé esa formación pues pueda ser una formación más completa. O sea, para mí cuando nace, aparte de que sí que es verdad que lo estuvimos hablando, de que nacía como un proyecto innovador, pero realmente nosotros lo que es la danza como tal y el movimiento como tal, en lo que es las sesiones de psicomotricidad se han llevado a cabo con ellos. Es decir, ellos se han ido danzando. Y cuando aparece la oportunidad de lo que es el psicoballet y la formación en psicoballet, es cuando aprendemos ahí otra serie de cosas, como otra serie de formas de vivir y de sentir esta danza, porque hasta la fecha pues lo habíamos hecho pues eso desde la parte interna de nuestro centro, ¿no? Como ese movimiento que generaban cada uno de nuestros usuarios y cómo componíamos esas coreografías. Y cuando aparece ese psicoballet y nos forman desde el psicoballet, es cuando nos damos cuenta que eso hay mucho más, o sea, podemos hacer mucho más con ello, tanto con las entidades que conforman el proyecto como con los propios usuarios que nosotros estamos. Entonces sí que es importante tener esa referencia, ¿no? Que la danza pues siempre ha estado dentro de, de nuestras terapias o de nuestros encuentros y nuestras sesiones. Pues para mí lo más importante cuando hemos trabajado con esta población tan especial, es que tenemos que vivir la danza como un movimiento que nazca de ellos. No es tanto que aprendan una coreografía, ¿no? Como se entiende en la danza mental, de que tú les enseñas unos movimientos en concreto y la tienen que aprender, sino creo que hay que empatizar mucho con ellos en que sea de ellos de donde nace el movimiento. Y a partir de ese movimiento que ellos crean, tú empiezas como a coreografiar, empiezas como a unir lo que ellos te ofrecen. Y quizás la parte más importante que tenemos que tener en cuenta, que no se trata tanto de enseñar lo nuevo, sino de recordar lo aprendido,
de crear memoria corporal y a partir de ahí, como si dijéramos, ir uniendo, ir creando. Que eso no quita que algo que es fascinante en ellos es cómo aprenden, o sea, realmente aprenden nuevos pasos, aprenden nuevas técnicas de baile, si lo hablamos más de la técnica, pero sin olvidar eso, la espontaneidad del movimiento. O sea, ese movimiento creativo quizá es lo que más tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con estas personas. Y otra parte muy importante es el modelo. Quiero decir, no queda otra que tienes que formar parte de ese movimiento. Muchas veces actúan imitando y copiando el movimiento. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque eso es como una línea muy frágil en donde sin darte cuenta no puedes estar siempre actuando en la copia, que quizá tendemos a eso, ¿no? Cuando trabajamos con personas con deterioro cognitivo, a hacer la copia y la imitación. Entonces, sin perder de cuenta que tú haces esa copia, esa imitación, pero no podemos olvidar que ellos también tienen la capacidad de creación desde su ser, desde lo que ellos nacen. Entonces tienes que jugar ahí, como en ese balance, ¿no? Donde hay la copia, hay la imitación, hay el modelo, pero también les tienes que dar a ellos la importancia de su propio movimiento, de su propio ser, de su propia creación, porque ellos también la tienen. Y en cuanto haces, yo creo, esa sinergia, yo creo que puedes crear algo bonito con ellos, creo. No sé. Pues para mí el mayor reto creo que fue que es esa sensación de cuando tú estás con ellos haciendo terapia, se queda como en tu mundo. Es como que aquí decimos en AEMA, en el biombo, ¿no? Le llamamos el biombito. ¿Eso qué significa? Es como que se queda en nuestro círculo, en nuestra pequeña tribu, es como que se queda ahí en AEMA. Y el reto que yo vi cuando empezamos este proyecto fue sobre todo el reto final, ese reto en donde no solamente se quedaba en AEMA, sino que queríamos mostrarlo al otro, queríamos mostrarlo a más personas, a más gente, a más entidades, queríamos llegar más allá. Y sobre todo ese reto donde ya no solamente bailamos para nosotros, sino que vamos a bailar para el otro. El reto del espejo, por ejemplo, el reto de que yo ya coreografío algo y no solamente lo hago para mí o para mi grupito, sino que lo voy a mostrar a otras personas. Y quizá para mí ese ha sido el mayor reto, creo que ha sido ese. Nosotros hemos colaborado con dos entidades, una que está en Malta, que es Fénix, y otra que está en Alemania, que es Vida. Y bueno, fue muy interesante cuando nos conocimos por primera vez en persona, que ellos vinieron para acá para la formación en psicoballet. Antes, obviamente, pues habíamos tenido alguna conexión vía internet, habíamos hablado, pero cuando vinieron aquí, pues se hizo un grupo, pues la verdad es que muy dinámico. Pues nos fuimos a comer juntos, también establecimos relaciones personales, ¿no? Donde nos íbamos contando quiénes éramos, tanto dentro del trabajo como fuera, y se crearon pues sinergias y conexiones muy, muy importantes entre nosotros. Eso nos estuvo llevando a entrabar conversaciones que también eran sobre lo que es el proyecto que íbamos a desarrollar, donde nos dimos cuenta que podríamos hacer mejoras muy interesantes a partir de la formación que habíamos obtenido del curso de Maite León. Entre ellas, por ejemplo, una de las características más importantes fue cuando revisamos todo el tema de las evaluaciones, de lo que son las valoraciones, porque nos dimos cuenta que un proceso tan bonito, ¿no? Tan enigmático como era la danza inclusiva, pues se merecía unos criterios de valoración, unos criterios de evaluación como un poco específicos para ella. Y entonces pues creamos conjuntamente una valoración inicial para que nos permitiera saber cómo empezamos con nuestros usuarios este tipo de danza, este tipo de taller. Lo creamos juntos para crear esos ítems que nos permitieran saber dónde están situados. Una vez que vamos creando eso, pues lo que vamos haciendo es a través del WhatsApp, a través de correos mail, fue también muy chulo porque nos enviábamos vídeos de los trabajos que vamos haciendo, pues para saber lo que íbamos aprendiendo o haciendo uno. Y así aprendíamos todos juntos, porque hay muchas veces, pues bueno, que de repente te da un flash y dices, ay, mira, pues fíjate lo que ha hecho aquel, lo que ha hecho aquel, y eso nos hacía un poco aprender todos juntos. Y después, posteriormente, vimos la importancia de lo que era ver cómo nuestros usuarios, las personas que estaban participando, pues cómo estaban insatisfechos y también conjuntamente con ellos creamos la escala de satisfacción pues para ver cómo todo esto funcionaba. Y bueno, eso nos ha hecho aprender mucho porque muchas veces lo que aquí vemos como algo normal
allí de repente lo ven como algo extraordinario y al contrario, algo que allí hacen algo pues como rutinario y que lo hacen de forma normal, pues aquí de repente dijimos, jo, esto es extraordinario. Entonces yo creo que siempre trabajar con diferentes entidades, con diferentes instituciones, lo que nos hace es sobre todo aprender y avanzar, evolucionar siempre.